Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les presentamos un programa sobre las próximas elecciones que tendrán lugar en Nicaragua el 6 de noviembre y los designios de Daniel Ortega por alargar su estancia en el poder. Hoy revisamos las claves históricas y políticas en Nicaragua, la posibilidad de que Daniel Ortega pueda conquistar un cuarto mandato presidencial, así como el rol que está jugando su esposa Rosario Murillo en estas elecciones. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento migratorio y fronterizo les vamos a comentar sobre las claves migratorias en Nicaragua. Acompáñenos. Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, Nicaragua, donde creció en una familia opositora al régimen de Anastasio Somoza García. En 1963 abandonó su carrera de Derecho para unirse al Frente Sandinista de Liberación Nacional, convirtiéndose 4 años después en el jefe de su movimiento de resistencia urbano. Al poco tiempo fue encarcelado por su participación en el robo de un banco y tras su liberación en 1974 fue exiliado a Cuba para luego regresar clandestinamente a Nicaragua. Una vez que la guerrilla sandinista consiguiera la dimisión y expulsión del presidente Anastasio Somoza Debayle, una junta de gobierno de reconstrucción nacional ocupó el poder. En 1984, Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales de Nicaragua con el 60% de los votos, enfrentándose a la tarea de reconstruir un país devastado por la dinastía Somoza y la guerra que provocó su fin, para lo cual buscó ayuda internacional y accedió a firmar un tratado de paz regional redactado por el Grupo Contadora, conformado por Colombia, México, Panamá y Venezuela. 4 años después, el gobierno sandinista restauró las libertades cívicas y aceptó negociar directamente con la oposición armada, así como a organizar elecciones libres en contrapartida al desarme de los contras. Daniel Ortega perdió las elecciones de 1990 por la coalición Unión Nacional Opositora, liderada por Violeta Barrios de Chamorro, y nuevamente fue derrotado como candidato presidencial en los comicios de 1996 y 2001 ante Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños respectivamente. Finalmente, en 2006 obtuvo el triunfo electoral para ser presidente de Nicaragua a partir del año siguiente, entre cuyas primeras acciones fueron restablecer la gratuidad de los servicios de educación y de salud. En 2011, Daniel Ortega fue reelegido para un tercer mandato presidencial enfocándose a temas como la seguridad ciudadana, la estabilidad energética y el crecimiento económico sostenido. Nicaragua nació a la vida democrática con instituciones frágiles y precarias como producto de una tradición autoritaria y dinástica del poder. La nación más grande de Centroamérica que ha atestiguado altas dosis de autoritarismo militar, dictaduras y conflictos civiles que se han arropado de la pobreza y de la marginación de la población. Como ejemplo tenemos la gobernanza practicada por la familia Somoza, quien gobernó durante 33 años entre los periodos de 1937 y 1979. Un régimen corrupto y represor que motivó y alimentó el surgimiento de un movimiento revolucionario basado en los ideales de la democracia y la justicia social con una orientación socialista. Edmundo, Nicaragua ha tenido un paso accidentado por la democracia, es decir, un país que ha vivido dinastías, dictaduras y también conflictos armados que lo han colocado como el segundo país más pobre de las Américas. De hecho, la famosa teoría de las transiciones democráticas que estuvo tan en boga hace 20, 25 años con motivo de la recuperación democrática en muchos de los países de América Latina, ignoró de que las transiciones en términos de volver a la democracia solo era aplicable a los casos de Chile y Uruguay, que habían tenido, después de gobiernos autoritarios, una larga tradición de institucionalidad y de cultura política democrática. Pero hay otros, entre ellos Nicaragua, que nunca habíamos tenido experiencia democrática, de tal manera que con la revolución, la guerra civil y las elecciones y las negociaciones que pusieron fin a la guerra civil a finales de los años 80, recién iniciamos con las elecciones de 1990,
un proceso de construcción democrática y íbamos bastante bien en términos de consolidar el Estado de Derecho, tener un sistema electoral confiable, la subordinación total de las Fuerzas Armadas a la ley y al Estado. Lamentablemente con el gobierno de Ortega, que se inició hace prácticamente 10 años, en enero del 2007, todo ese proceso de construcción democrática ha sido revertido y pervertido. Tú preguntas cómo se ha insertado en Nicaragua en la democracia. Yo más bien diría que tendríamos que ver más bien cómo se ha tratado de construir algún modelo de democracia en Nicaragua. Yo creo que tenemos que tomar en consideración que existe como un ideal de democracia, ¿verdad? Pero que en realidad ese no se practica en ninguna parte del mundo. O sea, hay modelos que van variando y que en todos los casos pues obedecen a la propia realidad de cada país. Sin embargo, fue una concepción de la democracia en la cual no todo el mundo podía participar, no todo el mundo podía ser ni votar ni ser electo, porque había un requisito en la propia Constitución que decía que tenías que tener determinado capital si querías ser candidato pues, a alcalde, a diputado o a presidente. Entonces quienes votaban y quienes elegían y quienes podían ser electos eran pues estos grupos de la élite conservadora, muchos de ellos herederos de la familia que detentaron el poder durante la colonia. Claro, Sandino es asesinado por Somoza, pero con la complicidad de la embajada de Estados Unidos, y Somoza García, sube al poder, que pasa en el poder 20 años, organizando fraude, dando golpes de Estado. Es asesinado por un joven periodista y poeta, pero le suceden sus hijos, es la historia más conocida, donde pues simplemente también va haciendo ciertas maniobras políticas que le garantizan la continuidad. En esos años, son 45 años donde al gobierno estadounidense pues no le preocupó mucho la democracia. El proyecto sandinista recibió como respuesta geopolítica la contrarrevolución dictada por Estados Unidos y liderada, por supuesto, por este expresidente republicano Ronald Reagan, quien en épocas de Guerra Fría se empecinó en aislar y castigar a los sandinistas a través de la resistencia nicaragüense conocida como los Contras. Fue hasta 1990 que Violeta Chamorro, una candidata de consenso, le entregó la transición democrática a Nicaragua y un legado de reconstrucción y paz a través del cese al fuego, la reconciliación nacional y la celebración de elecciones libres. Todo ello sucedía bajo el entretelón del fin de la Guerra Fría y el consenso de Washington en América Latina. En 1984 se organizan las primeras elecciones verdaderamente libres que hubo en el país. Y este proyecto sandinista de democracia, pues también implicaba cierta redistribución de la riqueza, cierta transformación de la estructura económica del país. Pero bueno, como se da en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos financia fuerzas irregulares que hacen que el país y este proyecto fracase, porque el país vuelve a vivir 10 años en guerra. Y esto desencadena o termina con la elección de la señora Violeta Barrios de Chamorro. ¿Ves? Que digamos, en el discurso así mayoritario, tanto en historia y en los periódicos, pues se dice que en 1990 hubo las primeras elecciones libres en Nicaragua. En realidad, pues fueron las segundas, que organizó el gobierno sandinista. ¿Ves? Pero también habría que ver hasta qué punto fueron libres, porque fue un periodo donde la población nicaragüense que depositó su voto lo hizo con el temor y las presiones del gobierno de Estados Unidos, de que si salía electo el Frente Sandinista, o Daniel Ortega en este caso, iba a continuar la guerra, iba a continuar la agresión, iba a continuar el bloqueo económico que estaba sufriendo Nicaragua. La campaña de la señora Violeta Chamorro decía que iba a terminar la guerra y que iba a haber paz y prosperidad. En realidad no hubo prosperidad, porque su gobierno, pues la llegada de su gobierno implicó la llegada de políticas neoliberales a Nicaragua. Llegaron con toda fuerza. Y esto implicó enormes tasas de desempleo.
Tiene una retórica antiglobalización y antiimperialista en general, tiene un sólido entendimiento con los Estados Unidos, porque Nicaragua no tiene un problema migratorio con los Estados Unidos, porque la migración nicaragüense va hacia el sur, va fundamentalmente a Costa Rica y a Panamá. Y en otra de las prioridades de la política norteamericana para la cuenca del Caribe, Centroamérica y México, que es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, Ortega ha alcanzado una suerte de entendimiento con los Estados Unidos semejante al de la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos se entendía con las dictaduras, con la de Somoza, con la de Pinochet y con otros regímenes autoritarios, en el intercambio, más seguridad anticomunista, menos democracia. Ahora es más seguridad antinarcotráfico, menos democracia. La historia política en Nicaragua no se puede despegar de sus atributos estratégicos y geográficos, que ha recibido el apetito de las grandes potencias y poderes centrales. Estados Unidos intervino en 2 ocasiones en Nicaragua, en 1854 y 1926, y desde el siglo XIX se exploraron rutas favorables para que Nicaragua cuente con un canal interoceánico que pueda unir a los mares del Pacífico y Atlántico, un objetivo que encontró eco 2 siglos después bajo los designios de Daniel Ortega, quien busca convertir a Nicaragua en un centro internacional del comercio y comunicaciones gracias al financiamiento de China, quien ha recibido la concesión de construir el canal interoceánico en Nicaragua en franca competencia con el canal de Panamá. Pero esto, bueno, también lo tenemos desde el siglo XIX, porque a Inglaterra también le interesaba construir una vía interoceánica. O sea, la idea de un canal interoceánico a través de Nicaragua, pues data desde prácticamente casi desde la llegada de los españoles a la región. Y en el periodo colonial también se habla eso, de la posibilidad de buscar una ruta que une los dos océanos. Incluso durante la la República Federal de Centroamérica, Morazán como presidente envía una comisión a Holanda para promover la idea de construir ese canal. De hecho también, y eso habría que recordarlo, Bolívar, ¿verdad? Tenía en algún momento escribe esa idea o ese proyecto de que la región centroamericana se convierte en un emporio comercial mundial. Y incluso hasta se le ofrece a Inglaterra con el fin de que, con tal de conseguir apoyos y armas para seguir su lucha por la independencia, pues también dice, mire, en Centroamérica se podría hacer esto. Incluso en 1865 Estados Unidos e Inglaterra firman un acuerdo, un convenio, donde dice que ninguno de los dos va a construir el canal sin la autorización del otro. O sea, deciden sobre territorio nicaragüense sin consultar ni siquiera con los nicaragüenses. La verdad es que el tema del canal por Nicaragua ha formado parte de un cierto mito nicaragüense desde el descubrimiento por los españoles del Océano Pacífico y la búsqueda de lo que llamaron el Estrecho Dudoso. Pero lo cierto es que ya existe un canal por Panamá, que ese canal fue recientemente ampliado y que el régimen de Ortega no ha manejado seriamente esta posibilidad de un canal con China. En primer lugar, porque la concesión canalera violenta los más elementales derechos soberanos en Nicaragua. En segundo lugar, porque no está claro de que China lo vaya a financiar. Lo que ocurre es que apareció un empresario chino y este es el modelo chino de presencia en el África y en otras partes, en Sudamérica misma, que sea a través de empresarios o de empresas chinas. Sin embargo, el gobierno de China, que sí tendría la capacidad financiera y tecnológica para construir el canal y el horizonte geopolítico para ver a 100, 200 años, porque en términos del tráfico marítimo, con la ampliación del canal de Panamá, no es rentable. Estados Unidos ha deteriorado su presencia en América Latina y China lo ha desbancado como principal socio y prestamista. Según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha señalado que
El principal mercado para las exportaciones de Brasil y Chile han sido por parte del gigante asiático y que a partir del año 2011 China ha reemplazado a Estados Unidos como principal mercado y socio comercial. Por otro lado, es importante comentar que China también ha reafirmado su poder y su presencia en Centroamérica. Ahí tenemos firmado un tratado de libre comercio con Costa Rica y se ha logrado romper esta tradición diplomática de Centroamérica de privilegiar sus relaciones con Taiwán. Sin embargo, una afirmación más del poder en China y que ha sido muy sintomática ha sido la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, un golpe geopolítico en contra de Estados Unidos. China como emerge como América Latina. Se viene configurando como el relevo de Estados Unidos en términos de potencia económica. Pues también necesita rutas confiables que le garanticen lo que necesita su economía, ¿verdad? Materia prima, petróleo. Y claro, y como el canal de Panamá al final, aunque se le entregó a Panamá, pues todavía Estados Unidos tiene enorme incidencia. Pues China se entiende que quiera una ruta donde ellos tengan mucho más control. Ese boom de los commodities estuvo vinculado fundamentalmente a Sudamérica por el tema de la soja, el tema del cobre, el tema del mineral del hierro. Y la demanda de China, ¿no? Y la demanda de China. En ese sentido hubo dos América Latina. La América Latina que dependía más de China y de la demanda china, que es de Panamá hacia abajo, y la otra América Latina, ¿no? Que ha estado más vinculada a los Estados Unidos. En ese sentido, pues, tendríamos que hablar de dos América Latina. Y lamentablemente el caso de Venezuela no se corresponde tanto su crisis a únicamente la caída de los precios de los commodities, en este caso del precio del petróleo, sino a las desastrosas políticas macroeconómicas que tuvo el gobierno de Venezuela en los últimos 17, 18 años. Claro. Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua y el histórico líder sandinista, quien gobernó por primera ocasión en 1985, ahora busca alargar su estancia en el poder. Precisamente tenemos elecciones el 6 de noviembre, en donde busca conseguir un cuarto mandato presidencial o bien una tercera reelección consecutiva, en donde en esta jornada electoral se va a elegir al presidente, al vicepresidente, a 90 diputados, así como a representantes del Parlamento Centroamericano. El sandinismo en Nicaragua se alzó como un movimiento revolucionario y que tuvo como banderas la justicia social y la democracia, sobre todo una contrarrespuesta en contra de la familia Somoza. Precisamente Daniel Ortega ahora está delineando y perfeccionando pues esta dictadura que se deja tocar
con un alargamiento en su estancia en el poder? El sandinismo, la revolución, significó una sustantiva ampliación de los derechos de una parte muy importante de la población nicaragüense que estaba excluida. Y eso dio origen a un nuevo sujeto político, que es el sandinismo, que es precisamente una de las bases de sustentación del poder de Ortega. Pero Ortega no es más ya un proyecto político ideológico, mucho menos que sea en el sentido revolucionario o aquel perfil socialista que tuvo la revolución nicaragüense de los años 80. Ortega es hoy un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y del dinero por el poder, esa es la verdad. Y por eso tiene esta perspectiva de continuidad indefinida en el poder por medios no democráticos e incluso con un perfil familiar y dinástico. El hombre fuerte de Nicaragua ha establecido una serie de artimañas políticas para alargar su estancia en el poder. En 2014, y bajo una reforma constitucional, hizo los amarres indispensables para conseguir la reelección indefinida. Redujo el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia en la primera vuelta electoral, ahora con un umbral del 35% de los votos, así como descalificó a sus principales detractores políticos, además de prohibir la observación electoral independiente. De esta manera y poco a poco, Daniel Ortega ha desmantelado el sistema de pesos y contrapesos en Nicaragua para hegemonizar la vida política, económica y social del país. Edmundo, en otras palabras, lo que estás diciendo es que sandinismo no es orteguismo, es decir, Daniel Ortega tiene un proyecto político propio en Nicaragua. Exactamente, porque Ortega ha privatizado al Frente Sandinista, que sigue siendo muy importante en términos de maquinaria, de movilización y de control territorial, pero ya no es más un proyecto político ideológico, está privatizado por Ortega y los intereses de su familia. Pero el único caso de reelección indefinida en América Latina es el de Nicaragua. Pero efectivamente hubo maniobras legales que le permitieron a Ortega volver a correr, eso sobre todo reelegirse en el 2011, ¿verdad? Que fue eso, de recurrir ante la Corte Suprema para decir que la misma Constitución tenía un artículo que lesionaba sus derechos, el derecho de ser candidato, ¿verdad? O de proponerse para una elección popular, y que todos aparentemente pues contradictorio con otro artículo de la misma Constitución que dice que todos los nicaragüenses son iguales, que tienen igualdad de derechos. ¿Ve? Entonces él dice, bueno, y la Corte pues declara que ese artículo es inaplicable, y señalan eso como que si hubiera una contradicción en la propia Constitución. Y claro, es una maniobra política, pues una maniobra idéntica, exacta a la misma que recurrió Oscar Arias en el 2006. ¿Verán? O sea, Oscar Arias también hace exactamente lo mismo, porque tampoco en Costa Rica había derecho a la reelección. Y claro, como había un movimiento de oposición muy fuerte a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos, y Arias apoyaba este acuerdo, pues se necesitaba una figura política, ¿verdad? Con el prestigio que él tenía como para apoyar este acuerdo. Cabe señalar que en julio del 2016 el Consejo Supremo Electoral le quitó al opositor Eduardo Montealegre la representación legal del Partido Liberal Independiente de cara a las elecciones de noviembre, y un mes después destituyó a 16 diputados electos y 12 suplentes del mismo partido rival. Con esta acción se decapitó el pluralismo político y ahora la oposición no tiene cabida en esta elección. Daniel Ortega se adelantó para cerrarle las pinzas a la Asamblea Nacional, tomando en cuenta lo sucedido en Venezuela con Nicolás Maduro y la victoria opositora en el Congreso. La oposición, tanto de los partidos políticos tradicionales, o sea, históricamente de derecha en Nicaragua, ni la oposición, digamos,
disidentes del sandinismo han logrado construir un liderazgo que sea llamativo a la mayoría de la población nicaragüense. ¿Ve? Y mucho menos que sea llamativo a los sectores populares, a los sectores más empobrecidos, a los sectores incluso con menor preparación escolar y académica, que son los que votan mayoritariamente o han votado hasta ahora por Ortega. Entonces ahí siento que hay ese conflicto. Ahora, en cuanto a Montalegre, pues lo que ocurrió fue que hubo una disputa por el control del partido al que él pertenecía. 4 facciones, de hecho un caso muy parecido al que se dio aquí con el PRD. 4 partidos se disputan quién controla o quién es la verdadera junta directiva del Partido Liberal Independiente. Y claro, apelan a la Corte. Esta vota a favor de una de las facciones, y como los diputados que están representando al partido desconocen a esta nueva junta directiva, esta solicita a la Asamblea Nacional y al Consejo Supremo Electoral que se les retire, ¿ves?, la acreditación como diputado. Pero la única incertidumbre que hay en estas elecciones, en que ha excluido totalmente a la oposición de poder participar, es qué porcentaje de votos le asigna el Consejo Supremo Electoral, que depende de Ortega. ¿Estarías de acuerdo con Carlos Chamorro, el hijo de Violeta Chamorro, quien ha definido las etapas de Nicaragua? Es decir, primero la revolución, luego la contrarrevolución, la transición democrática y ahora con Daniel Ortega la regresión autoritaria. Absolutamente de acuerdo con Carlos Fernando en ese diagnóstico, pero también en las características del régimen autoritario de Ortega. A Ortega se le asocia a su gobierno con el núcleo duro del famoso socialismo del siglo XXI, del cual formarían parte Venezuela, Ecuador, Bolivia. Cuba. No todos los países del ALBA, no, Cuba no, porque Cuba no acepta ser del socialismo del siglo XXI, bueno, dice claro, que son socialismo del siglo XX. De tal manera que el núcleo duro es básicamente Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, pero Ortega comparte con ellos el discurso rupturista, refundacional, antiliberal, antimercado, antiglobalización, pero en todo lo demás tiene características muy diferentes. El gobierno de Ortega es ahora un gobierno fundamentalmente conservador, claro, con un explícito entendimiento con la élite económica nicaragüense. El gobierno dinástico, autoritario y sin oposición en Nicaragua encuentra terreno fértil en la extrema personalización del poder, el fraccionamiento de la oposición y la concentración absoluta de los hilos del poder bajo la figura de Daniel Ortega, quien domina el poder ejecutivo, el sistema judicial, la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral, así como el ejército, la policía y los medios de comunicación. Recordemos que hace 4 años, en las elecciones municipales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó el 90% de las alcaldías del país. Esto es producto del acuerdo, pacto que realizó Ortega con el presidente Arnoldo Alemán. Mira, como eran los 2 partidos que tenían la mayoría de votos, deciden que estos partidos deben de tener representantes en todas las instituciones del Estado. Y así se dividen, ¿verdad?, prácticamente mitad y mitad los cargos en cada una de las instituciones, ¿verdad?, desde la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General, ¿ves?, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia. ¿Ves? Y efectivamente, pues esto daña la credibilidad de estas instituciones. El gobierno de Ortega tiene unas características que lo diferencia de los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que en el caso de Nicaragua es un régimen sultanístico en términos de la vieja categoría de la ciencia política que la fijó Max Weber,
gran sociólogo alemán, en que la voluntad del sultán se confunde totalmente con la voluntad del Estado. En Nicaragua no hay ninguna independencia ni del Poder Judicial, ni del sistema electoral, ni de los órganos de supervisión y control, pero tampoco hay ninguna distinción entre los intereses económicos del Estado y los intereses particulares de la familia Ortega. Claro. Ante la embestida autoritaria en Nicaragua, valdría la pena preguntarse cuáles han sido las reacciones de Estados Unidos y de América Latina frente a la prolongación del poder de Daniel Ortega. Para el primer caso, el Congreso en Estados Unidos ya aprobó una ley para vetar cualquier tipo de crédito de alguna institución financiera internacional, la conocida y llamada NICA Act. Para el segundo caso, América Latina, hemos visto que la CELAC no se ha pronunciado y que la OEA, quien está liderada por Luis Almagro, sacó un informe el pasado 14 de octubre sobre la situación en Nicaragua. En este caso, tendremos una próxima reunión el 1 de diciembre entre Daniel Ortega y Luis Almagro, precisamente 3 semanas después de haberse celebrado las elecciones en Nicaragua. Como que se estuviera repitiendo estas situaciones históricas de intervención de un poder extrarregional en la realidad nicaragüense. Porque aparentemente esta ley pues va a impedir que Nicaragua reciba ayuda de los organismos financieros multilaterales, ¿verdad? Como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que propone es que Estados Unidos vete la posibilidad de que estas instituciones otorguen crédito a Nicaragua, en tanto no se regularice la situación democrática en Nicaragua. Y pues bueno, habría que ver si efectivamente se va a entrar en vigencia esta ley antes que termine el año. Aparentemente no, porque bueno, también ya en Estados Unidos hay elecciones, entonces como que no hay tiempo para que se apruebe totalmente. En realidad quien promueve esta ley es una política estadounidense de origen cubano, de extrema derecha. O sea que incluso en los años 80, durante la Revolución Sandinista, también tuvo un protagonismo enorme en la aplicación de leyes que trataron de asfixiar económicamente y militarmente al proyecto revolucionario sandinista. Y es en este contexto donde la NICA Act, Claro. que fue aprobada, ¿no?, por el gobierno, por la Cámara de Representantes en junio pasado, por unanimidad y con una gran celeridad, plantea una gran tensión para Nicaragua. Y es justo en ese contexto que Ortega ha reaccionado invitando a un diálogo constructivo, ha dicho, al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y la verdad que esto lo tenemos que ver como una oportunidad. ¿En qué sentido? En el acuerdo al cual llegó con el secretario general Almagro, el gobierno de Nicaragua reitera su compromiso con los instrumentos jurídicos del sistema interamericano. Ahí estamos hablando de la Carta Democrática Interamericana, la propia Carta Constitutiva de la OEA, la Convención Americana de Lucha contra la Corrupción, la Convención Americana de los Derechos Humanos, de tal manera que nosotros tenemos una expectativa, digamos, relativamente optimista sobre este diálogo que se ha iniciado. En la próxima jornada electoral que tendrá lugar en Nicaragua del 6 de noviembre se van a presentar varios candidatos, muchos de ellos asociados al oficialismo y colaboradores del actual gobierno de Daniel Ortega. Una práctica de simulación democrática ante el descabezamiento de la oposición y de varios liderazgos de centro derecha y de centro izquierda. Otra novedad que tendremos que tomar en cuenta para estas elecciones y que ha sacado ámpulas para la comunidad regional e internacional ha sido el nombramiento de Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia, la mujer y la esposa de Daniel Ortega, que se presenta como compañera de fórmula para la vicepresidencia. Precisamente su esposa, quien se le considera
la mano que mueve al poder en Nicaragua. Si se fijan en la encuesta, ella aparece con intenciones de voto muy alto, incluso aparece con opiniones, con porcentajes de opinión favorable mucho más altos que el propio Daniel Ortega. ¿Bien? Y claro, en todo caso, yo creo que más allá de lo que se ha cuestionado, el hecho de que vaya como candidata a vice y que pues participe en las elecciones le ofrece también una posibilidad a la población de o legitimar o rechazar esto que ella ha venido realizando pues de hecho, de facto, en los últimos 10 años. Pues prácticamente, incluso la escritora Yoconda Belli pues ha dicho también, ¿verdad?, que incluso hubiera sido preferible que la señora Murillo fuera la candidata a presidente, porque en realidad prácticamente es quien gobierna en el país. El rol de las primeras damas y el empoderamiento de estas ha sido una historia conocida en América Latina. Mujeres con distintos orígenes y suertes que han logrado imponerse como figuras políticas de primera talla. En México destaca Margarita Zavala y Marta Sagún, en Argentina Cristina Fernández de Kirchner, en Honduras Xiomara Castro, en Guatemala Sandra Torres y en República Dominicana Margarita Cedeño, la esposa de Leonel Fernández. Pero, ¿qué pasará con Cilia Flores en Venezuela? Para el caso nicaragüense, lo que más llama la atención es la actitud de Rosario Murillo de haber transado una posición de poder con su esposo a costa del bienestar de su hija. Recordemos que Soy la América acusó a Daniel Ortega de violación y acoso sexual, un hecho que no recibió la protesta de Rosario Murillo. Ahora se le cobra el favor con la vicepresidencia. Bueno, algunos dicen que fue efectivamente porque con esto Daniel Ortega estaría pagando favores políticos, ¿verdad?, y que serían por el respaldo que ella le brindó cuando surgieron las acusaciones de abuso sexual, ¿verdad?, que hizo su hijastra, ¿verdad? Eso, por un lado. Por otro lado, efectivamente, la señora Rosario Murillo, y la misma oposición lo reconoce, es quien ha venido funcionando casi como copresidenta, o como eso, es la que cogobierna, ¿sí? Y es la que tiene enorme proyección a nivel nacional. Ella habla todos los días a mediodía, dando información de lo que hacen los ministerios. Si hay algún evento sísmico o algún fenómeno que afecta a un grupo de pobladores, ella habla inmediatamente, incluso a veces 15 minutos después de ocurrido este fenómeno. Ella es la vocera permanente, unilateralmente, porque nunca acepta ser preguntada en una conferencia de prensa, como Ortega no ha dado en 10 años una sola conferencia de prensa. El hecho de que ahora sea candidata a vicepresidenta no le va a agregar poder, sin embargo, va a agudizar en la mente de los nicaragüenses el perfil familiar y dinástico del gobierno de Ortega. Precisamente la actitud de la esposa del presidente Ortega en relación al caso de su hija le ha dado precisamente esa cuota de poder. Pero a la vez la consecuencia más importante es que el movimiento feminista, que fue tan alentado en la Revolución Popular Sandinista de los años 80, se ha distanciado precisamente a partir de ese caso radicalmente del régimen orteguista, como ahora se entiende al sandinismo en Nicaragua. Valdría la pena hacerse la siguiente pregunta. Frente al regreso autoritario en Nicaragua, ¿cómo está reaccionando el empresariado y los distintos actores económicos del país? Vale la pena señalar que la comunidad de negocios se ha beneficiado por una expansión económica notable en los últimos años. Nicaragua creció en un 6.2% en el año 2011 y se espera que cierre este año 2016 con una cifra superior al 4%. Un desempeño muy positivo cuando América Latina enfrenta
la caída en los precios internacionales de las materias primas. Aun cuando Nicaragua tendrá que enfrentar los nubarrones de la economía global y el declive de la prosperidad de Venezuela, dos países del ALBA, la alianza explícita de Daniel Ortega con los grupos del gran capital se ha convertido en otra fuente medular de su dominio. Déjame recoger estos intereses empresariales, esta comunidad de negocios de las que nos estás hablando, Edmundo. ¿Cuál es el rol que ha jugado el empresariado en Nicaragua para seguir apoyando el régimen de Daniel Ortega? Uno no podría entender la consolidación de Ortega en el poder sin la cooperación petrolera venezolana, que ha representado el 7% del Producto Interno Bruto. Para que nos formemos una idea de lo que eso significa, es como que si en términos de los aportes que el Canal de Panamá le hace al fisco de la República Panameña, ese país tuviese, en vez de un canal, 3 canales, o en un país como el Producto Interno Bruto de Chile representaría 20.000 millones de dólares que alguien se lo regale cada año, y en un país como México ya no se diga, significaría como que alguien le regalara más de 200.000 millones de dólares al año a este país, a México. Entonces a Ortega esa magnitud de la cooperación venezolana le ha permitido convertirse en el grupo económico quizás más importante de Nicaragua y en términos de liquidez de toda Centroamérica, pero a la vez tejer una red de intereses con la élite económica nicaragüense, de tal manera que Ortega ha construido una relación de carácter corporativo. Lamentablemente los incentivos para gran parte del empresariado no están tanto en la inversión y en el cambio tecnológico como en el acceso al poder político de Ortega. Lo que yo señalaría es esto, que hasta el momento la ayuda venezolana es la que ha hecho posible que Ortega realice este montón de políticas sociales, estos proyectos. Y después, bueno, cómo se evoluciona la situación de Venezuela y si Nicaragua va a seguir recibiendo apoyo financiero internacional, pues porque es un país tan pequeño y ha sido tan castigado que pues tiene muy poco margen también de transformar y de garantizar las necesidades básicas a la mayoría de la población. Recordemos que durante los primeros años de los gobiernos sandinistas se generó una expansión en Nicaragua en materia de servicios sociales, así como una campaña muy agresiva en términos de alfabetización y procesos distributivos para mejorar la salud y la educación. Sin duda se ampliaron los derechos políticos, económicos y sociales, pero la tarea fue insuficiente porque Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de las Américas. También habría que recordar que hoy y en esta actualidad, Nicaragua ha dependido de Petrocaribe, así como de la renta petrolera de Venezuela, un incentivo que ha permitido bombear el PIB nacional y las redes clientelares en materia política. Y aquí la pregunta es, pues, ¿qué planes tiene Daniel Ortega para sostener fiscalmente a Nicaragua en los próximos años sin el respaldo de Venezuela? Gran parte de los programas sociales clientelares de Ortega no eran sostenibles fiscalmente, sino que dependían de la cooperación venezolana que ha venido reduciéndose drásticamente en el último año y medio. En ese sentido es que Daniel Ortega va a depender más de las fuentes tradicionales de financiamiento, concretamente de los organismos financieros multilaterales. Platícanos un poco de la política exterior tan controvertida de Daniel Ortega, un Daniel Ortega que ha apoyado la anexión de Crimea por parte de Rusia, que ha tenido un acercamiento muy estrecho con Vladimir Putin y, si no me equivoco, hasta apoyó la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur. Ortega tiene un cierto delirio de liderazgo internacional y constantemente está haciendo apuestas a una geopolítica que Nicaragua, únicamente por su posición en el Caribe, cerca de México y de los Estados Unidos, la podría alentar, porque Nicaragua no tiene el peso económico ni el peso militar para
las apuestas geopolíticas que hace Daniel Ortega. Y en definitiva, yo pienso de que él ve en Putin un modelo, el modelo del capitalismo autoritario, nada más que con una variante tropical, que es la de Nicaragua y la de Daniel Ortega. El Latinobarómetro señala, en los últimos 5 años, si revisamos los datos, incluso también hay una encuesta de Mitofsky que refleja lo mismo, en el que Ortega aparece como el presidente, está entre los 5 mejores valorados en América Latina, ¿verdad? Como los presidentes mejores valorados de América Latina. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible esto? Y eso, pues, algo que podría ayudar a explicarlo es precisamente esto que me preguntaba, las políticas sociales. Que en realidad hay muchos programas, hay varios programas de Ortega y del gobierno del Frente Sandinista que están orientados a, de alguna manera, de paliar los efectos de las políticas neoliberales que se aplicaron en los últimos 20 años, entre 1990 al 2007, 2006. Entonces, que comienza a atender a sectores los menos favorecidos. Podemos decir, y se puede argumentar, y mucho de la oposición se señala eso, porque son políticas asistencialistas, clientelares, electoralistas, y que son simplemente para obtener votos, y igual es así, pero que también pues modifican, aunque sea mínimamente, las condiciones de vida de la población. Vayamos ahora con el comentario de Federico Lamont sobre las claves migratorias en Nicaragua. La migración o diáspora centroamericana a Costa Rica, México y Estados Unidos tiene un antecedente que se circunscribe al final de la década de los 70, 79, 81. Para ser específico, la victoria del Ejército Sandinista de Liberación Nacional, que se convirtió en gobierno en una primera etapa, y después de la caída de Anastasio Somoza Debayle y su hijo Anastasio Somoza Portocarrero, quienes encontraron reducto en el Paraguay, donde fueron abatidos. A Nicaragua se sumaron países del denominado Triángulo del Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador. Cada uno de ellos fue testigo de un avance de la agroindustria, paralelamente al fenómeno de las guerrillas, como en el caso de El Salvador fue el Frente Farabundo Martí, y en el caso de Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En este último caso, propició que por lo menos 300,000 guatemaltecos arribaran de manera ininterrumpida a la República Mexicana a partir del 83-85, seguidos de grupos paramilitares como los caiviles, que los buscaban en 83 en el territorio mexicano. Al final, en la década de los 90 y el nuevo milenio, la diáspora alcanzó niveles desproporcionados, porque panameños fuera del contexto de guerrilla, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses encontraron en una proporción de 2.5 millones un mejor lugar de oportunidades en los Estados Unidos. Pero en el caso de Nicaragua, cuyas remesas actualmente suman 1.900 millones de dólares, es un problema mayor, porque 2 entre cada 5 nicaragüenses que arribaron a Estados Unidos a partir del nuevo milenio no tienen documentación adecuada para permanecer en los Estados Unidos. Entonces pueden ser deportados, y ese es el viacrucis que enfrenta hoy por hoy la emigración nicaragüense y la diáspora centroamericana en lo general.
Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.